Amaneció, pero lloviendo. Puta jodido. Te subes a tu carro, amiga, y no prende. Jodido. Es fin de mes, pero otra vez no pagaron. Puta jodido. Y encuentras un encebollado, pero no limón. Re jodido. La vida tiene esos momentos de mierda que nos detienen y en un acto de introspección nos preguntamos: ¿vale la pena vivir? Surprise, motherfucker. Y claro que sí, solo es un día más. Así que desahuévate y sonríe, que eres uno más de los tantos Jodidos pero contentos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jodidos pero Contentos. Qué gusto estar nuevamente junto a ustedes. Mi nombre es Hugo Laverde. Estamos en buena vida, en buena línea por este proyecto. Estamos revisando números antes de arrancar este nuevo capítulo. Y muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo por parte de ustedes, por sus likes, por sus suscripciones y pues por sus ideas también. Gracias a toda la gente que ha ido aportando de a poco con el contenido que estamos creando en este canal. No se olviden, somos los Jodidos pero Contentos. Acá están nuestras redes, acá están nuestros links, donde nos pueden apoyar también. Así que vayan a darle click y dejen su granito de arena. El señor Byron Mosquera conmigo. Byron, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, gente que nos está escuchando? Nos estás viendo a través de YouTube esta vez y nos estás escuchando en las plataformas digitales. En su mayoría creo que Spotify. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. En el momento que nos estés escuchando, independientemente de lo que estés haciendo, pues muchas gracias por elegirnos. Y pues nada, a empezar otra semana más con un programa de nosotros. Está bueno, ¿no? Sí, no estaría sí, malo. Que se distraigan un poco, ¿no? Después de todas algunas cosas que ya hemos repasado durante los otros programas que no están tan buenas. Sí. Pero ahí vale ponerle play ahí un rato para distenderse, para reírse, ¿por qué no? Un rato y pasarla bien como nosotros lo pasamos aquí junto a ustedes. Como terapia de desahogo, ¿no? Sí, o sí, sea, sí. porque, loco, tienes para poner comentarios, o sea, pon los comentarios que quieras, así sea, que no te caigamos bien, pongo ahí, sabes que no me gusta, pero los veo porque ya, ¿qué más se puede hacer? No encuentro nada más en YouTube ahorita para ver. Estoy seguro que la gran cantidad de personas que nos ven son amigos y conocidos, se han ido sumando de a poco a este Yo no tengo grupo. tantos amigos míos. ¿Cómo? Para la gente que ha estado viendo últimamente el canal, No tengo tantos conocidos más bien. tampoco tengo tantos conocidos. Sí tienes más de 1000 conocidos. Todos tenemos más de 1000 conocidos. 1000 conocidos no Sí, tengo. sí, o sea. Oye, si yo no llego ni a 700, creo. Déjame ver cuánto tengo en Instagram. No, pues bueno, no necesariamente conoces a todos los de Instagram, pero sí, De los de Instagram, si sumas tus en su amigos de tu mayoría, infancia hasta creo ahora, que sí alcanzas un número. el 80% sí lo conozco. Tengo 651 personas que me siguen. Ujú. Y yo 650 siguiendo, ¿no? Oye, Pone ahí qué lámpara esa medición que hacemos ahora, ¿no? A propósito para el tema que vamos a tocar, que tiene que ver con un aspecto generacional. Hoy hay Claro. una medición mucho más palpable de eso, Y ¿no? te- Antes tú decías, mis amigos son mis amiguitos del barrio y por ahí con los que encontrabas Claro, ahí a alguien pues. más. Hoy es como No, que... pues, amigos son los que están cerca, o sea. A ver. Amigos slash conocidos, ¿no? Que no es lo mismo, pero... No es lo mismo. Obviamente hay un concepto de cercanía que los No es lo mismo ser amigo, no es lo mismo ser compañero de trabajo, no es lo mismo conocer a alguien. Por eso te digo, Son tres conocido. cosas totalmente Ujú. distintas. Por ahí puedes meter en una sola bolsa para este tipo de cosas, es Claro. otra cosa Hoy distinta. el tema de las redes está en esa, ¿no? Está en esa de poner a todos en un claro. número, ¿no? Transformarlos en un número. Es como ¿no? lo que te estaba diciendo la otra vez, dándote un poco de spoiler, porque en algún momento hemos de hacer, un momento no muy lejano, hemos de hacer la reseña de Batman, que ya Sí, está en HBO Max, tanto para Latinoamérica como para aquí Estados Unidos. Vayan a verla pronto porque creo que va a estar por un periodo de un mes a lo mucho y de ahí la van de sacar hasta después de un tiempo la vuelven ok. a subir. Ya sabes de lo que vas a hablar. Claro, pues porque, bueno, para el que no ha visto, pues, salado, se lo va a comer. Ya ha pasado bastante tiempo para ver la película. Y aparte ya la tienes en la Mucha gente plataforma la ha visto, digital. ya ha visto comentarios negativos. Hay una parte, loco, donde el Acertijo es un videoblogger al parecer, ¿no? Y arma toda su artimaña también a través de las redes o de su blog, no sé, videoblog, no sé, una especie de YouTube que tienen ahí en Claro. Ciudad Gótica. Y entonces cuando ya están
O sea, el mismo Acertijo ha dirigido para que puedan dilucidar lo que le estaba planeando para contra Ciudad Gótica y contra todos los corruptos de Ciudad Gótica, para que Batman encuentre esto de ahí. Y en un momento la policía dice, es que no, dice, ha planeado todo y es una revolución. ¿Cuántos seguidores tiene? ¿Cuántas personas vieron este video? Tiene 500 seguidores. Y yo, espérate. O sea, loco, yo tengo 650 seguidores. Puede armar una revolución sea, ahí. ¿Ciudad Gótica es del tamaño de Yaguachi o de 3 postes? O sea, pero con 500... Imagínate, o sea, Cristiano Ronaldo, que es el que más seguidores tiene en Instagram. El mundo, o sea, cambia el mundo, o sea, imagínate. O sea, yo creo que... O sea, yo creo que lo que escribieron... Está mal planteado en ese guión, pero claro, puede pasar. O sea, si es una convocatoria de alguien que tiene una masividad importante en las redes... Sí, pero hasta una persona, a ver, por eso las marcas, ahora que las marcas hacen a estos influencers, ¿no? Y por eso las marcas buscan, porque aparte las marcas ven si tienes 1 millón de seguidores. Claro. Tú sabes que ese 1 millón de seguidores no vas a influenciar al 1 millón de seguidores. Por ahí creo que, imagino, integrarán un porcentaje de un 80%, no sé qué, y de ese 80%... Quizás, yo estoy inventándome, no trabajo en eso, ¿no? Quizás el 40% sí llegue realmente a la marca. Pero ¿no? es Entonces que sacan ese tipo de claro, números. es amplio, Ya. claro, hay un estudio todo, ¿no? Del tema de la audiencia, de edad, de situación geográfica. Pero si yo todo mañana, eso. por ejemplo, que tengo 650 seguidores, ¿no? Que para las redes no soy nadie, Ajá. ¿no? Digo, mañana vengan al tal parque, vamos a regalar comida y bebida gratis. Claro. O sea, con que van 100, Claro. ya bastante. O sea. Claro, sí, o sea... 650 no van ahí. Está mal planteado en ese ejemplo, Y ¿no? aparte Porque- que en la película te está tratando de decir que este Acertijo es un tipo que se mueve bajo las sombras, ¿no? O sea, como que trata de no moverse dar mucho, y mucho- que la parte esta que no te la muestran tanto, la gente se mueve por la impotencia que ve ante la corrupción que hay en Ciudad Gótica. Claro, creo que inclusive el nacimiento de las redes restó mucho eso. Restó que la gente se movilice a hacer protestas y a hacer paros. O sea, depende, porque la gente más prefiere creo- atacar yo desde las redes. Yo ¿no? creo que cuando la gente ve que si haces un movimiento a través de las redes y que es realmente serio y que realmente está afectando a una gran mayoría o a casi a todos, la gente lo puede tomar en ese, pero tienes que trabajarlo. Claro. El último que me vi fue el que vi que dio resultados, un movimiento a través de Facebook, ya hace años atrás, no tantos tampoco, fue el de los chalecos amarillos en París, que fueron a salir a hacer un desmadre Bueno, en es toda la que ciudad. en efecto hay... por el alza del precio de la gasolina, creo que fue, no me En recuerdo. efecto, han existido ejemplos palpables de esta situación de revoluciones tal cual. Lo que pasó en la primavera árabe, por ejemplo, que es algo muy, muy palpable de lo que sucedió, del poderío de unos bloggers para convocar una revolución que fue tal, con todas las letras. Ahí Entonces, eso es algo... El ejemplo está muy bien tomado. Creo que en la ejecución y en la adaptación del guión está terriblemente Sí, hecho, no, pero- ahí yo dije, o bien lo que escribieron esto de aquí son dos viejitos, Ujú. y dijeron, no, 500 es bastante, o sea, 500... puta, Claro, porque, bueno... Ciudad Gótica la van a mandar a la mierda. Y la mandaron a la mierda, ¿no? Pero, Claro. pero con 500 pendejos, o sea, discúlpame. Bueno, O sea, que bien raro, la verdad, bien raro. Yo todavía no me la he visto, lo tengo que ver para hacerlo de la... es muy buena, es muy lo de buena. la- Ya cuando hagamos la reseña Ahí- te vas a dar ahí cuenta que es hablaremos buena. de eso. Se le perdona ciertas cosas y explora una faceta de Batman que no habíamos visto antes. Oye, a propósito de este tema, vamos a ir metiéndonos de a poco porque creo que es un tema extenso y que debemos abordarlo en varias cosas, ¿no? Que es chévere, inclusive da un poco de nostalgia también. Esto que te hablaba, ¿no? Te hablabas un poco de los números que te botan las redes, en Claro. lo que puedes poner en una sola bolsa, conocidos, amigos que están por ahí medio flotantes en ese mundo virtual, y hay un submundo, ¿no? El tema estaba leyendo porque me parece muy interesante, porque inclusive está manejando muchísimo dinero con todo este mundo del cripto, de los NFTs y de
ahora del metaverso, ¿no? Donde se están haciendo ciudades Sí. en universos digitales. Muy interesante. La verdad es que he visto muchos proyectos que la verdad tú dices, oye, wow, hay gente con un cerebro muy importante. Ya se hizo la primera pasarela de moda en el En metaverso. el metaverso. Sí, hay muchísima gente invirtiendo ahorita en eso. La verdad es que me parece algo muy interesante. Todavía o sea, no lo entiendo bien, pero estoy en camino. He leído bastante. Más que todo por curiosidad primero. No estoy diciendo que voy a hacer como que inversión ahí, pero me parece muy interesante por cómo se están moviendo las cosas Y y los conceptos, números se han disparado bastante rápido. y los conceptos que están manejando están bien buenos, la verdad. Sí, pero bueno, no sé, yo sí todavía siento que va a ser algo que la gente por novelería va a estar como que inmersa en su momento y después... Es que hermano, la naturaleza del ser humano es el roce con las otras personas. Claro. Indistintamente de que sea un roce bueno o malo. Pero tú dices ya más que, o sea, ya más ambientándolo en un tema un poco más O físico. sea, no, palpable. lo que, Ok. necesita el ser humano, no en toda su extensión de la humanidad, porque hay gente, por ahí, excepciones que son introvertidos y no les Claro, gusta o sea, socializar. Pero Tú hablas de la interacción directa, la interacción claro, pues, o sea, particularmente. esto que estamos haciendo tú y yo hablando, tomándonos, bueno, no un trago, ahorita estamos tomando agua, Sí. no porque estemos enfermos, sino que la verdad es que no me dio ganas ahorita de tomarme un trago. Pero eso, estar aquí conversando, hablando, ahora Yo creo que sí ha exponiendo cambiado algo un contra- poco esa dinámica, ¿sabes? O sea, Sí. sí ha cambiado. Porque es Diría que- bastante, inclusive después de la pandemia. Ha cambiado, porque hay muchas cosas que... Puede que- cambiar por un... A ver, puede cambiar por un lapso de tiempo, digo yo. A eso que le llamo novelería. Cuando salieron las redes sociales, ahora que están las redes sociales todavía, cuando salió Twitter, ahora que Twitter fue comprado hace poco por Elon Musk, Ujú. que ahora va a cambiar un poco las reglas de Twitter, que tienes que ser ya un poco verificado para Ujú. estar en... Bueno, todas esas vainas, a la medida que va pasando el tiempo, claro, te metes ahí, pero ya no es suficiente. Ni pelearte por ahí es suficiente a veces. Necesitas, después de estar en la euforia, en el calor del momento, El ¿no? tema es que los conceptos no se quedan en algo lineal, van evolucionando. Y ha pasado con Twitter y han pasado con todas las redes. Y la que más evoluciona es la que más perdura en el tiempo, me parece a mí. Porque, por ejemplo, hemos visto en el camino fallar algunas. Hemos visto en diferentes regiones, geográficamente hablando, que una tiene más como Claro. que más interacción que otras, obviamente según la cultura y todo esto más, pero hay cosas que van subiendo, o sea, hay upgrades que tú dices, wow, esta hueva ya es otro nivel. Twitter comenzó con el tema de solo escribir 140 caracteres, después ya lo duplicó, lo triplicó y ahora hay Space, por ejemplo. Claro. Instagram comenzó con fotos, hoy ya tienen Instagram TV, hoy ya puedes hacer live desde cualquier parte del mundo. Y Facebook, que todo el mundo cree que está estancado, es el que está cocinando todo esto del metaverso. E inclusive estaba leyendo unos artículos de economía que Facebook había declarado pérdida de más de 400 millones de dólares, pero todos esos 400 millones de dólares en este año lo ha invertido en el metaverso, entonces eso no cuenta como una ganancia. O sea, es, Claro, es o sea, increíble. yo no te digo que no vaya a funcionar, pero Facebook al hacer esto, hasta el momento, sí está restringiendo el acceso al metaverso, por así decirlo. Claro, es que bueno, todavía está como en pañales todo eso. Ajá. Sí, obviamente, pero... Y está bien por novelería, yo creo que la gente obviamente sí va a querer entrar, ver cómo es aquí, allá, y obviamente acceder a ciertas cosas que en su gran mayoría no estamos familiarizados con un universo virtual. Sí. Porque ahora existe la gente que juega en línea, que pasa Es que horas jugando en línea. Inclusive a eso iba, ¿no? Y también nos da pie para ya meternos en eso, el tema de cómo ha cambiado durante el tiempo la relación de interacción y Más entretenimiento. que todo en nuestras generaciones, ¿no? Sí, en nuestras generaciones, Y creo ¿no? que hemos nacido en una época clave de la historia de la humanidad, por lo Sí. menos en estos últimos cambios de siglo, ¿no? Desde el siglo XX al siglo XXI. Sí. Y eso ha sido ha hecho, mejor dicho, que nosotros tengamos la oportunidad de pasar de lo análogo a lo virtual, Sí. de no haber internet A estar a a 24/7. estar 24 horas metidos en internet, A trabajar, o a tener a usar internet internet al alcance de aquí, literalmente de la mano. De antes enviar cartas
pasar meses, ¿no? Que ya casi en nuestro tiempo no se utilizaba tanto, pero pasaba todavía. Yo escribí alguna carta, ¿Ya? 2, 3 cartas. Yo también, mi abuela, Pero no, mi, bueno, mi mi fa- familia, mi familia no que la vivía aquí en Estados Unidos, para cuando yo estaba niño, Ujú. yo estaba en Ecuador, y te mandaban la carta. Claro. Te mandaban la carta con alguien que ¿cómo se llama? Que viajaba de Estados Unidos a ¿Ah, Ecuador. Claro. O sea, no usaban el servicio de correos, ¿no? Es que el correo de Ecuador nunca ha servido, hermano. O sea, Bueno, para- sí, para pero mí bueno, nunca ha servido. era más Es como que... tan ineficiente que realmente yo creo que en otros países llegan y te preguntar, chica, pero ¿por qué aquí el correo no sirve? Porque Claro, nunca, claro. nunca hubo esa cultura y ninguna autoridad antes se tomó tan en serio que haya o exista un servicio de correo decente, ¿no? O Amazon, ni siquiera Amazon hay en Ecuador para que, por ejemplo, puedan llegar los paquetes. Sí. Sería imposible. Antes de que sí, déjame anclar el tema para ya que la gente se ponga en situación un poco de lo que vamos a hablar. Estamos conversando con Byron, estamos un poco, siempre hacemos como que, no una lluvia de ideas, sino que nos sentamos a decir, ¿sabes qué, loco? ¿De qué podemos hablar que esté chévere o esté interesante? Y a mí siempre me llama la atención, creo que cuando uno se va volviendo más grande le presta más atención a ciertas cosas. Y a mí sí me llama mucho la atención el tema de los saltos generacionales o los cambios generacionales que hemos vivido. ¿En función de qué? De cómo asimilamos las cosas, de cómo y cuán hábiles estamos para manejar algunas otras, que tiene que ver, por ejemplo, con la tecnología, los que nos ha tocado aprender, la gente que ya nace con ciertos recursos bajo el brazo, que tú dices, oye, Claro. increíble, ¿no? A mí me pudo haber costado un poco más esto, en función de lo que yo nací en otra época, y me tocó aprenderlo como que desde cero, ¿ya? Y otros dirán como que, ¿sabes qué? Si me pones algo analógico, no sé cómo hacer porque no nací Claro, con eso, sí. entonces es muy chévere. Es eso, ponernos un poco a hablar de eso, no sé si hay cosas... Sí, hay cosas buenas y obviamente cosas malas que ya las iremos discutiendo con ustedes, y tengo también unas 2 o 3 anécdotas para contarles de la gente. Pero es ese repaso que tú dices, oye, nacimos en una época que nos brindó esto y que nos ha hecho en el camino adaptarnos hasta cierto punto. Creo que particularmente hay algunas cosas que nunca me voy a adaptar de esta nueva época, ¿no? De esta nueva época. Una de esas es la interacción, por ejemplo, que tiene que ver, hay mucha gente que ya se plantea la idea de la interacción netamente digital, o sea, que ya no le mueve un pelo. Es como te estaba diciendo, Ajá. o sea, más allá de que puedas interactuar digitalmente o virtualmente con alguna otra persona que ni siquiera conoces, Claro, en algún momento necesitas salir de ese mundo y ver el mundo real, ¿no? Porque por mucho que pase el tiempo, por mucho que pases tiempo metido en el mundo virtual, en un momento tienes que salir, o sea, en el mundo virtual no comes. O sea, claro. en el mundo virtual no puedes tener sexo ni cagarte de risa con otra persona simplemente porque la estás viendo. No hay ese tipo de relación, ¿no? Claro. Te puedes cagar de risa solo y tú decir, chucho, o sea, sí, pero yo le vi la gracia. Claro. Pero no hay nadie que le ve la gracia conmigo. Quizás sí, en una comunidad, en Discord, yo qué sé, en Warcraft, que estén jugando, Claro, está están hablando Twitch y entre todo, ellos, ajá. pero no te estás viendo, ¿ya? Y hay gente que sí, entiendo, muy poca gente que necesita aislarse y no le gusta salir. Yo creo que por son más. cierto tipo de Yo creo que cosas. son más que antes. Ya. Yo creo que es un tema netamente generacional de eso que estás hablando. Que creo que yo lo comparto. Creo que también que el ser humano es sociable per se desde que nace. Que tienes inclusive vas desarrollando esas habilidades y son necesarias para poder salir al mundo. Pero creo que hoy estamos, no hoy, te hablo desde unos 10 años para acá siquiera, con la evolución de algunas cosas. Creo que cada vez más es el número de personas que no ven necesaria la interacción. Creo que hay gente que puede estar en un lugar con tecnología y con internet sin necesidad de la interacción humana a ese punto. Sí, saldrá en su mismo departamento, en su mismo lugar que vive, a ver algo de comer, va a ver algo de comer, se sienta en el lugar donde y sigue. Sí, pero en un momento se te acaba la comida y te vas a tener que salir a comprar. Claro. O sea, tienes pero la necesidad. Eso no necesariamente te... O estás obligado a, en algún momento, tener que interactuar con alguien más. Bueno, las sociedades avanzadas, como en teoría nos estamos viendo nosotros, si tú no quieres salir de la casa, aquí te trae todo Walmart, te trae Amazon, no tienes que salir. Si te pones sí, en pero eso. va a haber alguna cosa en específico Claro, o sea, sí, me refiero que que... vas a necesitar. No, te entiendo lo Están que... obligados. Hay gente, y yo te entiendo que esa comunidad ha crecido, pero esa misma comunidad que ha crecido no es que es la comunidad que no necesita interacción para nada.
Más bien porque O sea, lo ven si como- fuera así, porque muchas veces he escuchado eso que tú me estás diciendo. Yo más bien siento que es al contrario. Es que Que la gente que le gusta interactuar en un momento se mete en ese mundo. no, claro, es ¿Ya? que no es que Y no le guste ahí la comienza interacción. esa comunidad a aumentar En efecto, usuarios, o sea, ¿no? no es que lo que te planteo no es que no les guste la interacción. El tema es que el canal cambia. Y la vía para la comunicación es totalmente diferente. Ya, a eso me refiero. A que antes nosotros decíamos, ¿sabes qué? Veámonos a tal hora para tomarnos unas bielas y conversar sobre qué ha pasado en la semana. O sabes que tengo un problema. Quiero por ahí hablar contigo. La gente lo que hace es traspolarlo a un canal digital. Nada más. Tienen la misma necesidad de comunicarse. De compartir intereses de entretenimiento, de consumos y de mucho más. Pero no está esa necesidad que para mí sí... o sea, todavía sigue presente. Decir, ¿sabes qué? Chuta, veámonos para reírnos, para verte la cara. Qué chucha. Ya. Ahora ese canal, ya se salta en ese paso y sabes que ya veámonos, pero yo estoy en mi casa, prendo la videollamada, nos vemos, conversamos al mismo tiempo, disfrutamos y ya el nivel de disfrute es otro. Entonces, a eso me refiero. La interacción está ahí. El tema es que los canales son mucho más diversos y mucha gente que se está acostumbrando a ese canal. Si fuera así, como tú lo estás diciendo y como muchas personas están pensando, pues los bares serían cada vez menos, las discotecas serían menos. Mira, Y realmente son puntos sociales que siguen, mientras van pasando generaciones, siguen existiendo. Te pongo un ejemplo de una cosa que leí, por ejemplo. Okay. Acabamos de pasar por los Oscars, ¿verdad? Uh-huh. Que es un evento obviamente mucho más exclusivo, pero que tiene... o que la gente intenta medirlo en audiencia y mucho más. Y de cuánta gente se reúne en X o Y lugar para ver los Oscars. Hace muy poco tiempo fue la final de un juego que se llama Dota, ¿ya? Que es un juego por internet, algo de los gamers. ¿Ya? Estaban cerca con los Oscars, ¿ya? Los Oscars creo que tuvieron 90, 80 millones, algo así de... Sí, pero los Oscars han bajado su Claro, audiencia por ponerte un notablemente. ejemplo, ya, ok. De usuarios viendo, ¿no? De usuarios viendo esto. Este campeonato de Dota, que es un campeonato mundial de un videojuego, triplicó las visualizaciones de este evento. Claro. Entonces, a eso voy. Hay nichos tan diversos y tan grandes al mismo tiempo que han ido creciendo y que me parece que van a seguir creciendo con el tema de la tecnología. Mira, es que los Oscars es un certamen que ha perdido validez y ha bajado su audiencia por muchos puntos que ahorita no nos vamos a... Claro, pero no son 2 desarrollar. ni 3 millones, son varios millones de personas. Pero A es eso que me refiero. pierdes también la inmediatez y el interés también sobre un certamen que realmente ya estás viendo a leguas cómo va funcionando, ¿no? La maquinaria. Que Claro. antes no veías eso de ahí. Entonces, y ahora es muy fácil coger y poner a grabar o después ver, Claro, sí. ¿no? Y la misma necesidad de la gente, de la inmediatez, dice, bueno, después veo el resumen. O voy viendo por Twitter quién va ganando y quién no, lo que ha pasado. Y si veo algo interesante que pasó, como la cachetada de Will Smith, voy a ver. Claro, va a ver Y ya Twitter. ves a alguien que ya subió el video. Sí. Ya. Y Por eso. comienzan a darte... Entonces ya no tienes la necesidad de ver todo el certamen que dure 3-4 horas. Porque, claro, hay gente que está en ¿cómo se llama? Que está interesado en el campeonato mundial Ajá. de Dota. Ajá. Por ejemplo, no sé qué será Dota, pero bueno, es un juego, me estás diciendo Sí. en línea, ¿no? Pero eso está pasando en ese momento. Claro. Y si no me lo hago, y si no lo veo en ese momento, me lo pierdo. O si no estoy si estoy participando en él, esto es más importante para mí. O sea, ahí es como que veas a un partido de fútbol, ¿no? O del campeonato mundial que ahora se viene, el mundial, y vayan a hacerlo en ese mismo momento la final del campeonato de Dota, ¿no? Y tú dices, Yo te digo que si no prende la misma O sea, cantidad, prende un poquito menos. Pero Ya. o sea, a eso me refiero, la masividad de este tipo de nichos que mucha gente no lo toma. Mucha gente. o sea, ahí yo digo, puede hacer Mucha a la gente par, habló. Ajá. incluso puede hacer Por a la eso digo, par, ajá. porque pues tienes prendido el televisor Es que acá y a- mientras estabas viendo acá. A eso Ya. me refiero, o sea, que ha ido creciendo mucho, algo que quizás para antes hubiera sido un poco Pero mucho más... pero es que yo no te digo que no, va a seguir creciendo. Hablo de que la gente en ese mismo mundo virtual, Ujú. en su mayoría,
sigue siendo la gente que necesita interacción. Sí, sí, claro, ¿Ya? por supuesto. Y la minoría, creo yo, sigue siendo la gente que, o sea, la minoría que participa ahí será una minoría donde todavía ellos o no quieren, son huraños ante la sociabilización, ¿no? De la humanidad. Pero yo creo que eso siempre va a existir y siempre ha existido. Perdón, ahora se refugian en estos mundos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto es porque antes se refugiaban leyendo un libro, o antes se refugiaban en una pandilla y antes se refugiaban en alguna otra cosa. Yo qué sé, antes eran los nerds, ahora Claro. son los chicos raros de la computadora. Pero volviendo al tema que hemos planteado. Sí, va la mano. Por ejemplo, yo nací en el año 1991. Tú naciste en el 91 igual, ¿no? Claro. Todos somos en el 91. Varias gente de la que nos escribió, que me escribieron acá al grupo, es nacida en el 91. Claro. Entonces, gente que conocemos por ahí. Creo que... Nuestra generación. Claro, de nuestra generación. 90. Bueno, no 90. 90, nacimos en la década de los 90. Y, o sea, te llevaba, o sea, y arrancamos por ahí, por ese ejemplo, porque a mí me parece que nacimos en una generación en donde la interacción a ese nivel que tú hablabas, de ver, de salir, sí era muy, muy importante, ¿no? Yo recuerdo que, o sea, puta, si yo no salía a jugar una vez o dos veces por semana, sí como que me sentía... Sí, pero ese éramos los niños como tú y como yo, que nos gustaba andar de pata caliente en la calle. Claro. Pero también había de los otros, y yo conocía también de los otros niños y niñas que no les gustaba salir y que preferían quedarse en la casa viendo televisión todo el rato. Sí, sí, también. Pero yo prefería ver Dragon Ball, pero también después de ver Dragon Ball irme a jugar pelota, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Y hay los otros que gustaban ver Dragon Ball, ¿no? Y después de Dragon Ball se veían otra serie, otro anime, y después se veían otra cosa y se quedaban ahí, metidos en el televisor. Yo no podía hacer eso. O sea, Claro. Me encantaba la televisión, pero también me encantaba estar afuera y joder con los otros, pelearme con la gente si tenía que pelearme. O sea, ¿me entiendes? Entonces, y nosotros nacimos en una generación donde todos estos cambios comenzaron a verse, ¿no? Porque desde la música, de lo social, de lo analógico a lo virtual, desde los medios de comunicación a existir las redes sociales, y todos esos cambios hemos pasado a nuestra generación, y quizás también menos le ha costado también a la generación de los 80, ¿no? Que tampoco está mucha distancia de nosotros, no hay, ¿no? Y quizás para las generaciones ya de los 70 para atrás, Ahí ya cuesta un poco más. ya les cuesta un poco más. Sí, sí, ya cuesta un poco más claro, hay dinámicas cotidianas que cambiaron ya y que no van a volver a ser las mismas nunca, pues, ¿no? El simple hecho de la comunicación, Claro. de mandar una carta, algo así, ya no, o sea, hoy o sea, pueden hacer el experimento, ¿no? Ponerle la pantalla a alguien bien mayor, y ya hay muchos videos de eso, ¿no? De que hay gente que todavía no sabe cómo un poco reaccionar ante el avance drástico ya de la Es lo tecnología. mismo los celulares, loco. La cuestión de los celulares Sí. para nuestros padres, bien complicado. Oye, eso sí es como Bien que para mí un complicado. punto muy, muy importante. La capacidad de desconexión y el concepto celular como que lo manejaba. Al menos, cómo lo manejaba yo. O sea, yo podía andar sin celular, sin problema, claro, o sea, sin ningún inconveniente. Porque o sea, primero, bueno, estábamos más chicos, obviamente había menos responsabilidades y menos preocupaciones. Quizás la y tecnología que puede ser nosotros no aplicada crecimos laboral. con los celulares. No, claro, no era como que... Y yo todavía lo veo, tengo un sobrino y tengo un hijo, yo lo veo como algo todavía innecesario para ciertas edades. ¿En función de qué? Sí. De que no hay... de que el celular nació como... ¿Cuál es la esencia del celular? Nació como un aparato de comunicación, ¿verdad? Esa fue la idea o el concepto Era inicial. una comunicación inalámbrica. Inalámbrica. Después, obviamente, hay algunas herramientas que van y que han ido creciendo, pero hoy el celular es entretenimiento puro. O sea, la comunicación, evidentemente, sí, está como base dentro de su uso, Depende- pero depende- para a un niño de 10 años, ¿qué tipo Claro, de, un niño- o es sea, que- ¿qué funcionalidad le puedes dar? ¿Me entiendes? Es que depende también del momento en que los mayores le deciden dar apertura a un celular a un niño. Claro. Entonces, claro, en ese momento es casi que diversión pura, entretenimiento puro. Pero después, cuando vas creciendo, tu necesidad como padre es la comunicación con tu hijo.
pero tu hijo capaz no quiere comunicarse con su padre porque está en una etapa de adolescencia. También. Claro, sí, la verdad es Pero vamos al anecdotario, a ver qué nos dice la gente y a partir de eso vamos también sacando ahí vamos sacando nuestras anécdotas locas, anécdotas, porque la verdad es que hay mucho que hablar en esto aquí. Quizás ni siquiera vamos a tener, creo, el último segmento, así que pues, vamos ahí con la historia. ¿Qué nos dijo la gente a continuación? Vayan a informarse por otro lado. Y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente es un trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. El anecdotario. Y esto se va a controlar. ¿Coincidencia o destino? ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? Muy bien, bienvenidos al anecdotario. Después de un susto. Problema, todo bien, por suerte pudimos seguir. Bueno, como les veníamos diciendo en el arranque del programa, la consigna de este anecdotario era qué es lo que más o menos les ha gustado en la generación donde han crecido. Gracias a la gente que nos respondió. Nuevamente los desadaptados borrachos del Colegio Cristóbal Colón se hicieron presentes. Un abrazo para ellos. Pero ya tienes que decir los nombres, pues. No, a mí me dijeron, mijo, a mí no me digas el nombre porque o sea, mi mujer está viendo. Digo, no de los manes que te mandan, sino de los que son miembros del grupo, ¿no? Sí, ya les voy a decir ahí, a ver si. Son medios especiales, sí, andan doble vida. Un saludo para doble vida, ya sabe quién es. Para los doble vida. Es que en el grupo tiene ahí los doble vida, se llama. Eso es más puta. Doble vida CCC, Colegio Cristóbal Colón. No, mentira. Un abrazo para ellos. A ver, por acá dicen, de mi generación me gustaban varias cosas, pero una en especial era el sistema educativo del colegio donde estudié. Era que nos enseñaban cosas súper útiles para la vida. Vimos electricidad, teníamos feria de ciencias donde realmente ponían a prueba nuestro ingenio y te enseñaban cosas importantes que te iban a servir en el día a día. Es verdad, creo que los colegios en general antes tomaban en cuenta algunas otras cosas que quizás colegios ahora han descartado o han transformado. No, yo vi, no sé si tuviste alguna... Bueno, yo estudié en 2 colegios. En el tiempo que estudié en el Cristóbal estudié electricidad básica y creo que eso sí me sirvió en general, ¿no? Creo que bueno, son pequeñas cosas que te sirven. Yo no sé si no sé si lo vi como esa materia como tal, pero algo de electricidad básica creo que también me enseñaron en el colegio en los que estuve. Era terrible. Pero no sé si todavía no pase. Yo creo que todavía debe pasar en algún colegio, más que todo en los grandes, las ferias de ciencia o... Claro. Bueno, Freddy sí es así, ¿no? Pero por ejemplo en mecanografía las casas abiertas, ¿no? Ya no enseñan mecanografía en la actualidad. Sí, pero bueno, es que ya no es casi ya ni necesario. Ahí con la máquina. Y nosotros teníamos que llevar la máquina un día a la semana. Yo también, claro, nosotros también pasamos de esa parte de máquina de escribir a Uy, qué verga, computadora. Qué viejo. Sí, es verdad. Sí, o sea, bueno, casi no utilizamos la máquina de escribir, pero en su momento sí, par veces tuvimos que hacerlo, ¿no? Bueno, para la máquina de escribir. Y yo no alcancé, o sea, sí vi una máquina de escribir de las normales y ya después habían las máquinas de escribir eléctricas. Claro, ¿no? Nosotros tuvimos, claro, nosotros teníamos que en la casa, para la casa, la máquina de escribir que tú tenías, y teníamos un laboratorio de mecanografía que eran máquinas de escribir eléctricas. Lo que me enseñó a mí la mecanografía particularmente fue cómo ubicar los dedos para escribir más rápido en el teclado. Que ahí tampoco es que la máquina es la gran cosa. Usar el Radex también ahí. Eso era jodido. Eso sí no me el Radex era como el liquid paper de la máquina de escribir, que eran las laminitas de liquid paper blanco. Y en electricidad sí, era como que nosotros teníamos que llevar un tablero como no es como de corcho, no tenía sus agujeros ahí para pasar los circuitos y los cables. Y arrancábamos el año o el quimestre en ese tiempo y era hacer un proyecto, ¿no? Hacer un circuito con varios puntos de luz. Creo que también y al final del día con un interruptor. Pero yo me imagino que todavía en colegio y escuela todavía han de enseñar eso ahí. Yo creo que no, ya. Al menos electricidad creo que no. Salvo que que estés en un tecnólogo. Pero un colegio como que, la verdad es que dudo. Pero, a ver, los tecnólogos existían en nuestro tiempo y todavía existen hasta ahora. Por eso. Pero yo me imagino que una feria de ciencias o alguna casa abierta enseñan ese tipo de cosas. Sí, pero nosotros como humanos aprendemos las cosas por el arte de la repetición. Claro. No es lo mismo ver una materia durante un quimestre a verla en una experiencia en algo esporádico. No se te queda. A mí no se me quedaría. Bueno.
creo que si te enseñan a hacer un circuito desde cero y lo practicas como que a cada rato, ya como que... Me refiero a que para solucionar cosas mínimas, ¿no? Yo la verdad a la electricidad le tengo miedo. Alguna vez casi me muero pegado ahí en el espacio del medidor de luz, así que nada, tengan cuidado. Eso sí, o sea, te puedo hacer un circuito básico de electricidad, como que un interruptor y todo lo va, pero ya ahí cosas más grandes no, pues ya no me meto porque... No, yo siempre he dicho que siempre me pregunté porque en las escuelas no te enseñan cosas más útiles, ¿no? En sentido de, yo qué sé, mecánica, alguna cosa de esas, ¿no? Algo sí, claro, mucho más útil para la vida. Sería mucho más útil, exactamente. Obviamente se necesita a veces infraestructura y gente especializada. Y claro. La verdad es que el sistema escolar ecuatoriano, y me atrevo a decir latinoamericano, está bien obsoleto. Así que, sí, bueno, hay cosas que algunos colegios sí han tomado en cuenta, pero obviamente implica un gasto más para el padre que paga en ese colegio. Pero sí, ahorita estábamos hablando de eso ahí, o sea, nosotros pasamos esa parte de la máquina de escribir a la máquina de escribir eléctrica y de ahí a las computadoras de las grandotas, de los cajones. Claro, el gran CPU y todo el gran CPU, el grandote, el que le ponías abajo de claro, la pantalla, pero la pantalla la ponías encima, el teclado y el ratón que era grandote, ¿no? Sí, no era inalámbrico. Yo me acuerdo que, bueno, las primeras computadoras sí eran bien grandes, ¿no? Claro, en el laboratorio que teníamos eran bien grandes y eran de esos colores lámparas. Y era al fondo negro y letras verdes y cosas así. Eso fue lo primero. Sí, yo me acuerdo, yo tuve clases de programación en Cristóbal y también... programación sí son los programas, donde tú programabas, chuta, no me acuerdo cómo era, yo nunca me olvidé de ese nombre, pero ahorita me olvidé. Era tipo código binario, así esos colores, verde, negro, claro, negro. No, o sea, te enseñaban de que funcionaba con código binario, pero por ejemplo, para escribir alguna cosa, ese era el único formato que existía. Claro, sí, era también letras blancas o pantalla negra. Sí, hasta después vino un salto ya con el Windows 95, creo que fue el primer Windows que yo vi. ¿No? Yo creo que sí, 95. El primer Windows con 95 y de ahí 98 y todo eso. Y de ahí Windows 98 y de ahí Windows 2000. Bueno, la estética del Windows 98 era muy interesante. O sea, te hablo de toda la estética que habían formado en ese tiempo. ¿No? Creo que eso fue algo bien noventero, el Windows 98. Sí, Windows 98 tenía mala reputación porque en su lanzamiento se cayó la computadora de lanzamiento, ¿no? Y tenía, que el Windows 98 no se vio. Y por eso algunos saltaban del Windows 95 y no lo instalaban en 98, te instalaban ya el Windows 2000. Claro. Pero el Windows 98 servía igual que el Windows 95, tenía sus mejoras, ¿no? Sí, era lámpara, ¿no? Bueno, las computadoras la verdad es que sí, cuando tú dices, wow, las computadoras sí que han cambiado, ¿no? Desde su funcionamiento hasta su estética. Todo han cambiado. Efectivamente. Bien, otra de las anécdotas que nos mandaron es, lo que me gusta de haber nacido en los 90 es que aún puedo manejar cosas analógicas, lo que decíamos, y también digitales. Un Discman, una casetera, una cámara de rollo, y todo eso lo tuvimos que aprender a manejar para divertirnos. Sí. Ahora ya no, pues le tiras un Discman a un pelado de ahora y pues no sabe qué hacer, pues no sabe si muerde o no muerde. Una casetera igual, ¿no? Una cámara de rollo revelado. El CD todavía no ha perdido del todo su vigencia como formato, ¿no? Sí. Del todo. Yo sigo comprando CDs, aquí pueden ver, miren, dentro de la decoración es... A mí, a ver, esta experiencia es para mí una de las más placenteras de toda la vida. ¿Por qué? Porque primero que hay un trabajo artístico destacable, al menos en los... O sea, desde toda la vida, desde de los vinilos. Hay algo que tú dices, tú agarras, ¿no? Y tú dices, oye, aquí hay un esfuerzo de diseño gráfico, de momentos y todo eso. Y antes venían con Cancionero, esta aquí no viene con Cancionero. Pero para mí no había nada más chévere. Y durante mucho tiempo compré, en Ecuador también compraba discos así, que romper este plástico y ver todo lo que venía dentro del disco, porque es la historia, ¿no? Aquí creo que sí tiene un guante, déjame ver. Este es un compilatorio de Van Halen. Aquí están esto a mí me mataba. Cuando yo estaba pelado, a mí esto me liquidaba toda esta experiencia de leer porque aquí te cuentan no solo las canciones, sino la historia, quién las escribió, quiénes tocaron, quiénes colaboraron en el disco, hay fotos inéditas de las grabaciones. Esta experiencia para mí era sublime y aún así que hasta ahora lo hago cada vez que puedo y veo que algo que me gusta. Ahora yo no es viejito, ¿no? Pues en este tiempo ya Van Halen no anda los 70, pero es... Pero yo, por ejemplo, me acuerdo también cuando yo nací, mi papá tenía una pequeña colección de discos de vinilo, ¿no?
el LP o el disco de acetato, ¿no? Claro. El problema es que el disco de vinilo o el acetato o este tipo de formato es altamente inflamable. Claro. Y pierde, es muy fácil de que al manipularlo se pueda dañar. Porque, y mi papá también tenía, cuando yo nací tenía el lector, ¿no? El tocadiscos. Que era el tocadiscos, que era la aguja. Ese sonido también. Que yo después, en un momento que me acuerdo que hubo, para el fenómeno del niño, se les perdió, o sea, se dañaron todos esos tipos de cosas. Claro, eso se mojaba y ya no vale. Claro, se mojaban y se jodieron todo, ¿no? Tanto que la envoltura que era de cartón o de un papel bien grueso, era cartón realmente, ¿no? Lo venían ahí y eran grandes, ¿no? Para la gente que no tiene ni puta idea de lo que estoy hablando, pues vean en Google y pongan ahí disco de vinilo. Oye, y sabes que eso sí está volviendo. ¿Ya? El del disco de vinilo está volviendo con Pero ese es para el hipster, ¿me entiendes? Para el coleccionista. Sí, no, ¿sabes? claro. Que el hipster ve esa huevada que ya ni le sirve ya. Dice, es netamente algo que apela a la nostalgia, obviamente. O sea, es Sí, como o que. sea, Pero a mí me gusta o apela a que tú te sientas en un nivel intelectual más elevado que el que No siempre sé, está escuchando no sé, simplemente música por Spotify, ¿no? No sé. Conozco a algunos que son así, ¿no? Yo creo que ustedes están no, ahí. yo creo que tiene que ver con eso que te digo, ¿no? Que es una experiencia mucho más como que palpable y personal. Sí. O sea, como que. No, yo te creo en ese sentido. Sí, yo también lo siento de esa manera. Pero también digo, bueno, ahora te dan más si compras en el digital, Hablando te de dan eso, más a mí me cosas, pasó ¿no? una bobada que yo no sé si sea cierta o no. No, aguanta, antes que me olvide de la experiencia que te iba a decir. En una de esas que de esos discos que se dañaron, ¿no? Y que algunos que quedaron, no sé, de esos que se perdió. Yo me acuerdo que era niño y estaba acostado en el piso y esos estaban ahí arrumados, ¿no? Claro, como en pilas. Ajá. Y todos mojados y yo no sé si iban a botar. Y ya se iban a botar, pues mi mamá no tenía ni puta idea de lo que se estaba botando. Mi papá, me imagino, mi papá estaba viajando. Entonces, bueno, estaba uno en el piso y yo estaba acostado en el piso y vi cual cámara cogiendo foco, ¿no? Agarrando foco de a poquito, ¿no? Vi que me enteré ahí, que tenía como unos 6, 7 años por ahí. Me enteré que el disco vinilo tenía pequeñas ranuras, claro, ¿no? Como son alrededor. Ajá. Y entonces, no sé qué me dio, y con un pedazo de papel comencé a seguir las ranuras, ¿no? Claro, dándole vuelta, como que yo como que jugando, ¿no? Claro. Yo es que no tenía ni la más puta idea cómo pero se escuchaba. Logras escuchar de a poquito el roce en las ranuras y después obviamente ya ahora que he estudiado esto de aquí sé que en las ranuras guardan el sonido. Claro, el sonido, ajá. Lo mismo pasa ya después con el formato del CD, ¿no? Claro, ajá. ¿No? Que se van guardando ahí, obviamente ya lo tocan en un formato digital por un lector de pequeños códigos que hay, ajá. No, un ojo óptico, claro, ¿no? Que lo lee con una especie de láser, va leyendo, ¿no? Y eso es lo que te reproduce después, ¿no? Efectivamente. Y oye, eso sí, claro, eso sí te digo. O sea, yo todavía soportaba más, era menos delicado que el disco de acetato, ¿no? Que era muy fácil que se te rompa. Que se te dañe, claro. Que se te dañe. Y el sonido, obviamente, hay una mejoría evidente. Y hay una mejoría evidente. Que después el formato totalmente digital, obviamente, ya es mucho ya es más. otro nivel. Ya es otro nivel. Pero yo descubrí eso ahí y yo me tocó pasar esa transición. No fui de la parte de los discos acetato, pero vi y en un momento escuché y vi cómo se ponía y bajaban la aguja al disco, al Blu-ray y también ahora ya el formato digital. Claro, el VCD, que metían 40 películas en un disco. No fui de los Wallman, que eran los cassettes de música, que también mi papá tenía muchísimo. Full cassette de música, música que el man grababa, ¿no? El man grababa de la radio grabadora, ¿no? De las estaciones de cualquier estación FM o AM, de donde estaba en el mundo, y él le gustaba, por lo general mi papá tenía los gustos musicales de la salsa, el son cubano, más y la caribeño música, todo, ¿no? y la música de vieja guardia en inglés, ¿no? Claro.
de las bandas de rock clásicas y las bandas de música de pop y cosas así, ¿no? Entonces él cuando estaba, ponía obviamente, ya cuando él le venía la canción, antes de que... Envergable alguien. Ya, no, cuando ya dejaba de hablar, pues ahí ponía rec y play. ¿no? Claro. Y ahí se iba grabando, ¿no? En la Sí, cinta. sí. Antes de que Don Vergas hable, paz la parada. Claro, eso lo tienes que quitar pilas ahí para que no te caigan. O le ponían pedacitos de papel en la cinta, ¿no? Que se la pegaban para que se brinque. Yo me ¿no? acuerdo que, o sea, tengo muy claro el tema del cassette, lo tengo bien claro porque fue la primera vez que escuché a Julio Jaramillo, tenía como unos 10 o 11 años. Mi papá tenía un... Pero es que en los carros cuando nosotros tuvimos, bueno, nuestros padres tuvieron un carro y nos ¿En el cassette? tenían casetera, Claro, claro. ahí a eso me refiero, ¿no? Mi papá tenía como que, no sé si era todo éxitos o tenía un cassette en especial, pero ese cassette siempre lo escuchábamos cuando íbamos a hacer algo. Entonces mi papá ponía el lado A y después se acababa y el lado B. El lado B, claro. Y ahí yo conocí a Julio Jaramillo y ese nunca me voy a olvidar. O sea, llegué al punto de saberme todo el cassette. Y pues bueno, ese fue mi acercamiento primero. Y después, ahí me pasó algo muy chistoso. Hablando de los discos de acetato, estaba en Panamá. Y hay un lugar que se llama el Barrio Chino en Panamá. Creo que en todos los países hay barrios chinos. Está en Ecuador. Entonces, Está en claro, la bahía es el Barrio Chino. Sí, antes de la bahía está Oye, la calle voy Colón. al Barrio Chino y a mí siempre me ha gustado esto, ¿no? Esto el tema o sea, no solo la música como lo que escuchas, sino todo el concepto gráfico y todo este tema, ¿no? Porque son objetos y los 90 es una generación de objetos. Objetos muy bien hechos, diría yo, porque ahorita los objetos valen mierda. Voy a un lugar, oye, y veo un acetato de José José. Ya. Y lo saco y estaba firmado. Decía con mucho cariño de José José para Mili, una cosa así. Y le digo, yo me lo llevo, pues sí está firmado por José José de chucha. $1 me costó. Pero era para Mili, pues, mira. Y mi papá todavía lo tiene en la casa, es un disco grande de... No me acuerdo qué disco es, ¿no? Obviamente qué álbum es. Pero sí. Y para mí esa igual la escribió el mismo man que lo vendía. Si algún man se lo va a vender. ¿Quién sabe? Autografiado, pero ahorita me acordé de esa guau. Bien, déjame ir a otra anécdota por acá. A ver. Acá dice, creo que los que nacimos en los 90 aprendimos a divertirnos con menos. Un balón, unos naipes y ya. Hoy si no tienes una consola, no te diviertes. Es verdad, también. Sí, también es verdad porque, bueno, para nuestra época, yo fui muy poco de videojuegos, ¿sí sabes? O sea, yo del Atari salté del Atari que lo tuve, salté al PlayStation 1, no, al PlayStation 2. Y de ahí PlayStation 3, PlayStation 4. Y hasta ahí estoy ahorita en había PlayStation una 4. Que seguramente era como que una especie de... Era un efecto como medio efecto placebo para los niños cuyos padres no tenían el dinero suficiente para poder comprar un PlayStation. Había una guay que... A mí me lo regalaron. Había una guay que se llamaba PlayStation, claro. Que te venía con la pistola y todo lo... Porque tenían 4.000... Eso también tuve yo, Te claro. vendían 4.000 juegos en una huevadita que tenía la estética del PlayStation 1... Pero que no era el PlayStation 1. No, yo tuve, pero la que era de Nintendo, o sea, venía Mario. No, era una guay chafa, no sé, era Made in China, bueno, la que a mí me regalaron. Y ahí te venían la cantidad de juegos que habían, no terminaba de jugar nunca, no terminaba de jugar nunca porque no había forma de terminar de jugar. Y te venía con la pistola como con 4 controles. Bueno, me acuerdo que me regalaron esa huevada, 2 semanas me duró y se me dañó. Porque era mala, o sea, era mala calidad. Obviamente vino. Oye, y era lámpara, ahorita que me acuerdo, que es esa consola también, pero que era de la versión de Nintendo. Había que comprarle una mierda, loco, porque antes los televisores no tenían entradas USB ni nada de esas mierdas. ¿no? Claro. Era solamente entrada de video RCA. Claro. ¿no? Los 3 cablecitos. Antes solo eran 2, pues. Claro, el de video y el de audio. Porque el audio era mono, pues. Claro, ajá. No era estéreo, pues, ¿no? Entonces solo eran 2 cables. Pero tú para adaptarle esa mierda tenías que comprar una cajita y andarle moneando hasta que te salga de color. Claro, era tacta que era como con un switch, ¿no? Sí, yo nunca entendí esa verga que era, pero claro, ahorita me acuerdo de esa nota. Y para jugar a esa huevada había que estar ahí. Casi que cuando salió el Nintendo era estar soplando los cassettes. Los cassettes. Ya, esta vaina era... Porque, o sea, yo no fui de consolas, no fui muy adicto a los videojuegos. Pero obviamente sí iba con amigos y jugaba. Wow, claro. No era bueno, pero ahí estaba jodiendo, ¿no? Claro, ahí estaba, pero claro, tenías que ser parte, tenías que Pero pertenecer sí también. tenía amigos que eran, ay, ya salió que el Super Nintendo. Oh, ahora el Super Nintendo los papás les regalaban. Oh, ya salió el Nintendo 64. Claro. Y ya tenían. Oh, ya salió el Xbox, que no sé qué. Oh, ya. Y ahora salió PlayStation también. Y ahora tenían
el Xbox y el PlayStation. Y, chucha madre. El GameCube también. Que Claro. tanto eso. O sea, imagínate todos estos videojuegos que hemos pasado. Yo nunca fui dueño de esos. Yo los jugué eventualmente porque tenía amigos que tenían, pero no tenían las consolas. Yo tampoco tenía las consolas. No, para nada. Mis papás o eran muy tacaños o la verdad es que veían, no, este man No, no. nosotros éramos 3, entonces no había posibilidad, no creo que estaban para gastarse eso. No, y acá éramos 2, pero yo, o sea, mi papá sí tenía para gastarse eso. Pero no sé si dijeron, no, es que después lo vamos a hacer vicioso. Claro. Pero la verdad es que nunca fui, hasta el día de hoy, mira, yo tengo PlayStation y tengo 3 juegos nada más, de los cuales solo juego uno que es FIFA. Sí, es verdad. Y cuando medio me da ganas, por ahí juego otro, pero o sea, es rara a la vez. Es ¿no? verdad, es verdad. Y solo lo tengo para jugar FIFA. Sí, bueno, y es verdad lo que me escribían, ¿no? O sea, nos divertíamos con menos, ¿verdad? Un balón, nosotros hacíamos botellas en el colegio, me acuerdo cuando alguien se llevaba el balón, hacíamos de Ahí botellas. aprendí que el fútbol es el rey de los Sí, deportes. o sea, jugábamos con cualquier cosa, pateábamos Jugaba y ya fútbol. estábamos jugando fútbol. Exacto. Y de verdad, los naipes después, o después algunos juegos de mesa que eran como medios clásicos, Monopolio si quieres, o ibas haciendo algunas cosas. Inclusive, y inclusive de el niño- salir a jugar, ¿no? Jugabas a las Claro, y de escondidas. niño- que- todavía yo veo que, todavía veía, mejor dicho, cuando estaba en Guayaquil, veía niños, más que todo en barrios populares o en barrios en el norte de Guayaquil que no eran muy residenciales, ¿no? Claro. Los niños todavía se divertían, salían a los parques y por ahí se ponían a jugar a las cogidas o cosas así. En menos, obviamente, menos cantidad que en mi tiempo, ¿no? Y me imagino que menos cantidad en mi tiempo era menos cantidad que en el tiempo de nuestros padres. Sí, claro, sí. Ya, pero bueno, hay muchas cosas también de índole social que pasan. La seguridad no está para Sí, que hoy los no niños está para salgan eso. así nomás. Eso es verdad, o sea, eso también. Entonces eso también quizás afecta. Pero sí, o sea, antes eran las cogidas, que jugar Escondidas, a la los escondida. países, la rayuela, Exactamente. Pepo y Trulo. ¿Tenías bolichas? Ahí tenía bolichas también. También bolichas. ¿Qué? El trompo, Se ¿no? piqueaba. Que nunca, yo fui malísimo para el trompo. ¿Sabes con qué? Yo fui bueno para el trompo, en lo que sí fui capo, que nadie me ganaba y creo que nadie me puede ganar. Bueno, ahora ya no, porque ya no El se usa. diablo, El loco. diablo, maricón. Yo también, ajá. Yo era campeón. Era bueno. Era súper bueno para ese huevo. Ahí lo tiraba, pero a todos lados lo agarraba así, que... ¿Cómo se llama esa hueá que tú No le sé, hacías? Que el ascensor, que le Nalgada, hacías así, mano. subía y bajaba. Eso hueá, Sí, la verdad que creo y que... eso marcó una época bien fuerte en Ecuador, Sí, el sí, diablo. sí, es verdad. Que después quisieron hacerlo con el tacataca, ¿te No, acuerdas? es una mierda. Por eso te digo, los 90 para mí es una década de objetos muy bien hechos y con una calidad que no va a repetirse en ninguna década. Igual los 80. Y obviamente en los 70 habrán Y algunas todavía estábamos en la Pero hoy no transición encuentras- de la buena música. y hoy no encuentras un objeto. A ver, te hablo desde los objetos que te venían en las cajitas felices, los muñecos. Qué Claro, bien que ajá. estaban hechos. Hoy todo es muy descartable, o sea, a eso me refiero, ¿no? Por eso también fuimos tan materialistas. Además que cuando vi Ricky Ricón quería tener un McDonald's en mi casa, que es una película... Oye, Ricky muy- Ricón, yo no me acuerdo si en la primera o en la segunda, no sé si te he No, dicho eso. la primera es la que marcó a No, todos. pero Ajá. en algún momento mencionas Ecuador. Ah, sí, es verdad, es la primera. Es en la primera. Es la primera, ajá. En la que el que era el villano, pues, Ajá. que en un momento iba a tener tanto dinero que se iba a comprar un país tan pequeño como Ecuador, algo así. Sí, 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 ajá. Es verdad, sí, bueno, puta, Ricky ¿qué- Ricón, la verdad es que a mí me pateó la cabeza esa película, me dan ¿Qué ganas te de tener pasa, plata concha y... tu madre? Ese entonces éramos más grandes, loco. Sí, sí, me dan ganas Hasta de... después que ella misma, huevo, fue a regalar todo lo que luchó Sixto, ¿no? Es verdad. Qué verga. Pero bueno, vamos con otra. A Dice, ver. no me gustaba, a ver, esto es una como que medida de crianza. No me gustaba que como yo era cuando nací en los 90, dice, no me gustaba que como yo era el único hombre en mi casa, bueno, creo que esto no es tan de los 90, creo que desde siempre dice, no me gustaba que como yo era el único hombre en mi casa, me mandaban a hacer todo lo físico a mí y a mis hermanas no. Creo que es una forma de crianza muy de los 90. Hoy tengo una hija y un hijo y a los dos les mando a hacer los mismos. Es verdad, o sea, sí está, pero creo que eso está ha sido normalizado durante el tiempo Es parte de nuestro país, ¿no? es parte de nuestra sociedad machista, creo, donde yo, según mi criterio, obviamente a partir de mis experiencias, las madres reforzaban el machismo. La mujer, en general, reforzaba el machismo. No digo en todos los casos, ¿no? Pero creo que su mayoría de los casos eran así.
inconscientemente, no es que ellas estaban conscientes de decir, nos reunimos, mañana hago esto machista. No, había una conciencia. Pero es que ellas fueron criadas de esa manera. Eran en pleno estado de conciencia. Lo que pasaba es que era lo que te regía el sistema. Era lo que, a lo que tenías que adaptar porque así te decían que tenías que ser. Pero, era consciente el machismo. O sea, pero es que, a ver, pero no como, o sea, yo siento que no era como figura machista, sino que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no pueden hacer, ¿no? Hay cosas que los hombres podemos hacer y que las mujeres no pueden hacer. Y hay viceversa también. Estamos totalmente de acuerdo. Pero en ese momento estábamos pasando, por lo menos en la sociedad ecuatoriana, una transición. Todavía no, mejor dicho, todavía no estábamos pasando por una transición donde las mujeres podían hacer lo mismo que los hombres, ¿no? En ningún campo, dices tú. En la mayoría de los campos, ¿no? Porque desde chiquitos nos criaban, el carro es para los niños, las muñecas para las niñas. Sí, es verdad. Y ver los padres a tu hijo jugando con las muñecas de su hermana o de sus primas y por ahí no sabían cómo reaccionar, porque antes era entrarle a golpe al niño. No, es que tú no puedes jugar con eso que te ha dicho y paz, le ibas pegando. Y obviamente ya los padres, es que también marcan una generación donde nuestros padres ya se casaban por amor, ¿me entiendes? Bueno, claro. Ya había esta figura de una relación amorosa previa al matrimonio, cosa que para los padres de ellos, nuestros abuelos, no en todos los casos era. Claro, a veces era solo interés, o a veces era... interés, o incluso... A veces era hasta un poco forzado todo, ¿no? Exactamente, o escapando la mayoría de los casos quizás de la parte rural para la parte urbana. Y eso era una historia que era muy repetitiva, ¿no? En la mayoría de las familias, ¿no? Porque ahí si vamos hurgando para atrás en nuestra familia, alguien ya es del campo. Sí, ¿no? seguro, claro. Ya llegó del campo a la ciudad. Claro. Entonces, pasaban este tipo de cosas. Pero por lo menos siento yo, y estoy casi seguro que ya en la mayoría de los casos de nuestra generación, de nuestros padres, ya hubo una relación amorosa previo al matrimonio. Sí, ¿ya? Claro, ya hubo... Ya. Claro. Mínimo se caían bien, ¿me entiendes? Sí, no, seguro, seguro. Y ya no había esta figura de a ver las mujeres cuán más hijos tenían, eran más mujeres, ¿no? No, o sea, claro, estábamos transitando todavía por caminos bien turbios. Creo que todavía lo seguimos transitando en algunos campos, en algunas sociedades que obviamente demoran un poco por más. Eso cuando mi abuela, más que todo paterna, ¿no? Que todavía está con vida, mi único abuelo con vida, me decía en algún momento, ¿no? Y yo era niño y me decía, no, es que esta sociedad ahora, ya esta juventud está perdida. Y yo era niño y no entendía. Y yo decía, ¿por qué dirá eso mi abuela, no? Ya después voy creciendo y mi abuela seguía repitiendo lo mismo. Ella obviamente más vieja y yo también ya entrando a la adolescencia. Y después yo le decía, pero oigan, pero sí, ¿cómo que las generaciones de ahora tienen 2, 3 hijos? Ustedes tenían 14, señora. Y ustedes tenían como... Claro. Abuelito, usted tiene como 6 hijos, o sea, de esas cosas. Sí, ¿cómo que están perdidos? No sé si era tan responsable tener 14 hijos en ese tiempo. Entiendo que para ese entonces obviamente no habían métodos anticonceptivos, ¿no? Pero vamos, o sea, sabíamos cómo funcionaban las cosas también, pues, ¿no? Y es que también era muy tabú, y en eso también hemos avanzado. De los temas tabú que eran para nuestros padres y abuelos, claro, dejaron de ser tabú y ahora son muy normales. Sí, hasta el punto que la música y la sociedad, o sea, la música es el reflejo de la sociedad y se ve ahora Bad Bunny diciendo te pongo en 4 o si tu novio no te mama el culo. Eso, escuchar a nuestros abuelos y puta, o sea, es para pegarse un tiro en la cabeza, loco. O sea, claro. Se imagina decirle, si tu novio no te mama el culo, quizás en la época de nuestros abuelos eso no pasaba, hermano. Claro, ahorita... Era como que acuéstate ahí, yo arriba, y ahí murió el asunto, ¿no? Sí. Imagínate a tu abuela encima de tu abuelo. No, pues loco. La verdad es que... no sé, o sea, nunca... No sé. Es que no, te voy a decir que no puedo ni siquiera imaginármelo porque... Bueno, a mi abuelo lo vi 2 veces, creo, una vez de pequeño. ¿Encima de tu abuelo? No, o sea, en mi vida. Y a mi abuela, pues... No sé. No sé, la verdad es que no... Es que yo me imagino que así era, o sea, era una cuestión simplemente del hombre
tú tienes que hacer tu trabajo, yo me tengo que acostar y obviamente No sé, la era verdad. más sentido de procrear. Es que, loco, es bien difícil creerte, más que todo, ver ese tipo de situaciones en unas películas, por ejemplo. Claro. Y por lo general vemos en esas películas que son de la época de la colonia, ¿no? Donde el tipo se enamora de la tipa y tienen esa relación de noviazgo por cartas y cosas. Y, o sea, es bien complejo creer eso. Sí. Bueno, vamos llegando a la parte final de este anecdotario porque nos queda ya un poquito de tiempo. Esas son las anécdotas que hemos tenido. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo. Espérate, vamos a seguir haciéndolas. Vamos a seguir una... A ver, seguimos, a ver, ya. Sí. Dale, tuvimos que hacer una para por cuestiones técnicas, pero aquí estamos otra vez, a ver. Bueno, ¿cuál es la última? Déjame ver por acá, la tenía... Es que hay mucho, loco, hay mucho... Sí, hay bastantes cosas sobre qué hablar. De nuestra generación hasta... Por acá dicen, desde bueno, que nacimos hasta ahora hay mucho. Nacer y crecer en los 90 implicaba que hacer cualquier cosa que tú quieras salía mucho más barato que hacer cualquier cosa para los niños de hoy. Salías con sucres y era bien económico salir a comprar lo que te gusta, inclusive movilizarte a lugares de diversión y más. Es verdad. Es que también no teníamos mucho, de niños no teníamos nosotros mucho la percepción del dinero y lo que costaba hacerlo, ¿no? Claro. Obviamente me imagino que algo hay de razón en lo que está diciendo él, ¿no? Pero, o sea, es verdad porque nosotros crecimos cuando nosotros nacimos estaba el sucre y realmente ya, al menos yo ya me he olvidado bastante de más que todo el valor que tenía el sucre desde que yo nací hasta que se hubo el cambio de moneda. Claro, obviamente todo parte desde la subjetividad, pero concuerdo en función de qué, de que el plan divertir o salir implicaba menos cosas que ahora. ¿A qué me refiero? De que antes era salir, qué sé yo, ibas a algún parque con tu familia, habría un helado, jugabas, te compraban algún jugo, comían algo. Ahora el plan es el cine y cuánto te gastas dentro del cine y si no vamos a los juegos de las maquinitas y si no es eso, y es mucho más dinero el que se gasta, o sea. Claro, pero eso ha sido por una cuestión de globalización también, ¿no? Porque... Sí, por eso te digo, o sea, el plan antes era concebido de una manera donde tú decías, bueno, tienes quizás menos cosas que hacer, o sea, menos opciones, obviamente salía mucho más barato, pero creo que te divertías hasta un poco más, no sé, ¿no? Salía como yo terminaba destruido, cansado. Bueno, es que también depende desde... Pero te digo, todo es de la subjetividad, desde el nivel social donde nosotros estamos. Sí, evidentemente, sí. Porque, bueno, siempre he sido, o mejor dicho, crecí en una familia de clase trabajadora, ¿no? Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba cuando yo nací, después dejó de trabajar un buen tiempo por mí, después otra vez volvió a trabajar en otra cosa que no tenía nada que ver con lo que estudió, pero estaba trabajando, y después nació mi hermana, pero yo sí me doy cuenta desde que nací, cuando era hijo único, hasta antes de que me abra de mi casa, que obviamente nivel extracto económico se fue creciendo. Y quizás tú también, tu familia lo vimos. Muchos creo que en nuestra generación y de personas que fueron nuestros compañeros y amigos y que todavía se mantienen en relación, les pasó lo mismo. Es que había mucha clase. Es por eso te digo, o sea, cada familia es un mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía muchos amigos, me acuerdo, en un colegio, mi colegio que estudié, que los manes, en el sentido ocio, sus padres daban muchas prioridades. O sea, ellos tenían... Claro. A ver, pero escúchame, hay tipos de personas, claro. No es que hay que encasillar. Ellos tenían como que hacían sus cosas, tenían lo mejor en cuanto a objetos y todo lo material, pero los manes siempre los llamaban porque debían la pensión, por ejemplo. Ya, a los manes siempre los sacaban de clases porque debían la pensión. En el caso de acá, creo yo que mis padres siempre priorizaron eso. Ok, no te vas a ir, no vas a tener ni los últimos zapatos ni el último PlayStation, pero vas a tener tu pensión al día y vas a tener todos tus cuadernos y todas tus cosas, que ya es un privilegio bastante grande. Hablamos desde el privilegio. Yo particularmente creo que siento que hablo desde un privilegio, porque no todas las personas pueden hacer eso. Pero, por eso te digo, hay tipos, ¿no? Porque la prioridad, tú dices, ¿no? Va creciendo el tema de lo que tú puedas llegar a ganar en tu casa, ¿no? Los cabezas de hogar, tus padres. Más que todo creo que es la aspiración. Yo creo que también la generación de nuestros padres fue una generación donde
ellos comenzaron a pensar, toda esa generación de nuestros padres comenzaron a pensar en que, bueno, yo tengo que ya dejar atrás lo poco que mis papás pudieron darme, Claro, y para yo poder tener más, y cuando tenga hijos, tenga una familia, darle más de lo que yo recibí. Sí. Y que estaba bien en ese momento, creo yo. Claro, o sea, no sé si es darle más o menos, simplemente darte una herramienta, no creo. No, yo creo que era más. Era no pasar las precariedades que seguro. Nuestros papás, hablo desde el punto de vista de nosotros, estoy diciendo, Ujú. ¿no? Porque, obviamente, a ver, personas que tenían un nivel económico mucho más, o sea, Claro, terminabas el colegio y te ibas a Disney, o te ibas claro. Sí, Yo jamás en la vida. O sea. Tanto tú y yo, por lo menos en la escuela, tú le hiciste en el Cristóbal, Ujú. que es una escuela o un colegio en la ciudad de Guayaquil, conocido porque estudian personas que tienen cierto nivel, cierta capacidad económica para pagar esa pensión. Entonces encuentras de personas como nosotros, ¿no? Que nuestros padres se esfuerzan por pagar la pensión, o sea, y otras que no les cuesta nada, es lo más normal porque su papá estudió ahí y su abuelo estudió ahí, fue Claro. parte de los fundadores de esa escuela, entonces ahora tu nieto tienes que estudiar ahí. Sí, o sea. Y entonces no tienen las carencias que quizás nosotros no nos íbamos a Disney para las vacaciones, pero nos íbamos al río. Sí, me iba yo me acuerdo, eso sí, me iba a la... chévere, o sea. Claro, me iba a la sierra, eso sí, o sea, iba a las cascadas de Bucay y Chato. Claro, a Playas Villamil y... Claro, y tú vas creciendo, o sea... Y es porque nunca habías conocido Disney, pues. Claro, sí. Pero, a ver, si tú me pones mañana sobre la mesa a decidir, ¿sabes qué? ¿Qué harías? Yo me quedaría con el río igual, me quedaría con la sierra Es porque igual. nosotros ya lo vivimos de esa manera. No teníamos cómo comparar, esa es otra cuestión. Porque Pero- quizás, si tú eras de la misma edad y disfrutabas las playas, pero al año siguiente te llevaban a Disney, Sí, lo obvio. más probable es que digas, no, Disney es más bacán. Sí, seguro, Ya. seguro. Pero como nosotros no teníamos esa posibilidad, porque nuestros papás no tenían en ese momento la posibilidad para decirle, este fin de semana nos vamos a ir estas vacaciones nos vamos a ir una semana a los Estados Unidos para que vayan a conocer los parques de Disney. Claro, sí. Sí, o sea, O sea, no teníamos ese punto de comparación. Y cuando llegaban tus amigos y te contaban, pues, ni puta idea de lo que estaban hablando. O sea, Claro. yo me fui a la playa, la pasé vacancísimo, jugué con mis primos. Sí, es verdad. Me quedé metido en el mar desde que amaneció hasta que casi anocheció. Las puntas de los dedos tenían como viejitos. No pasa, claro. Y yo salí casi que ahí temblando y con los labios morados. O sea, para eso era una diversión tremenda. claro. O sea, pero claro, no tenías ese punto de comparación. Sí. Ya, pero para ellos pobres, nosotros decimos, bueno, sí, te fuiste a Disney, pero yo la pasé chévere acá. No sé Claro. qué habrá en Disney, pero... Y ahora uno que tiene las posibilidades y que estamos acá, es más, estamos acá y no hemos ido a Disneyland. Sí, porque... Y en un momento lo tendremos que hacer. Pero, obviamente, tú dices, ahora como adulto lo disfrutas de otra manera Ujú. y quieres traer en algún momento a tu hijo, ¿no? Sí, seguro, claro, pero claro, o sea, por eso te digo, va inclusive el tema generacional implica en lo que, obviamente, en la medida de lo que te pudieron dar, lo que te pudieron, en el ambiente que te pudieron criar, te da un sentido de diversión, un sentido de disfrute, un sentido de consumo también, porque hay mucha gente que... El problema de nuestra generación también, yo no soy papá, pero me doy cuenta que las personas que son padres a nuestra generación, pasa lo mismo que pasó con sus papás, ¿no? Pero ¿Cómo? hablo de que quieren dar más de lo que ellos han tenido. Claro, lo más o lo mismo por lo menos, ¿no? Más o lo mismo, pero siempre vas a querer dar más. Claro. El problema es que ya estás en otro nivel socioeconómico. Que tu Oh, papá ya no- seguro. Pero a ver, donde tus papás te dejaron, pero es causa y ahí tú consecuencia. arrancas, ¿no? Pero es causa y consecuencia, porque tus padres No, tienen sí. más herramientas, claro, pues. obviamente. Ajá. Obviamente. Bueno, en algunos casos es causa y Y consecuencia. está bien. Y Por está, eso hay comprobado otros que no. y está comprobado estadísticamente que cada 3 generaciones aumentas una clase social, ¿no? Así que no es general. Ahora está medio jodido eso, ¿no? Porque creo que después de esta pandemia así como que ha desaparecido un poco la clase media. Está un poco de media para abajo ya. Sí, pero estamos hablando, no estoy hablando en casos puntuales de países, estoy hablando en casos generales, entonces estadísticamente sale eso ahí. No hablo de caso Ecuador, no, hablo de caso general. Estadísticamente está demostrado que cada tres generaciones se aumenta una clase social.
Y las clases sociales no solamente son los pobres, los ricos, los pobres, la clase media y los ricos. O sea, hay muchas más clases sociales en medio de eso de ahí. Entonces, que obviamente nunca te lo dicen, ¿no? Por ejemplo, la clase trabajadora donde nacimos nosotros. Sí. La clase media son las personas que tienen bienes de los cuales puedes vivir. Por ejemplo, tienes un condominio y vives de eso. Ya eres clase media. Tú y yo no pasaba ese. No, clase trabajadora. Éramos clase trabajadora. ¿Sabes? Efectivamente. Bueno. Y seguimos siendo ahora clase trabajadora. Ha sido un gran capítulo y vamos cerrando porque ya nos vamos a pasar del tiempo que le hemos dado a los capítulos regulares. Podemos seguir hablando, loco. Sí, se va a hacer casi 1 hora y media. Aquí van a ser las 5 de la mañana acá en Los Ángeles. Así que, bueno, les agradecemos. Gracias por sus anécdotas. Gracias por compartir con nosotros en este tiempo que hemos estado. Vamos a... Bueno, hasta estas fechas creo que ya les habremos dado algún adelanto de lo que esperemos podamos hacer en los próximos días. Así que bueno, así jodidos pero contentos. Gracias por seguir. Sigan suscribiéndose, sigan dándole like, sigan apoyándonos. Vayan a visitar nuestro perfil de Instagram. Vayan a darle like a las fotos. Donen. Si es que pueden donar. Si no, pues simplemente suscríbanse y denle like. Como siempre, un gusto. Mi nombre es Ola Verde. El señor Byron Mosquera se despide también. Nos vamos a desayunar, amigo. Ok, que estén bien. Chao. Este fue su programa. Jodidos pero contentos. Respuestas a preguntas que nunca se hicieron, no necesitan y a lo mejor no les interesa. Bueno, eso. Con la participación de Byron Mosquera y Hugo Laverde. Vamos a ver qué dice la gente. Ya fue.